Vamos a comenzar la última parte de este tema 4, en donde vamos a estudiar el diseño de circuitos combinacionales. El diseño, también denominado síntesis, es el proceso o sigue los pasos inversos al análisis. Recordemos, en el análisis nosotros partíamos del circuito, es decir, veíamos un esquemático donde aparecía un conjunto de variables de entrada, una o varias salidas, puertas lógicas y cablecitos que las interconectan. A partir de este circuito, nosotros en el análisis de circuitos combinacionales obteníamos una o varias ecuaciones booleanas y con estas la representación en tabla de verdad y K-mapa. Si fuera procedente, en algunas ocasiones nosotros obtendríamos una descripción final de cuál es el proceso que estaba realizando el circuito que estaba analizando. Bueno, pues en el diseño o síntesis nosotros vamos a partir de una descripción donde definimos cuál es la tarea o el proceso que tiene que implementar el circuito. Y a partir de esa descripción nosotros debemos tener la tabla o el K-mapa, de estos la ecuación booleana y por último el circuito. Con los conocimientos que el alumno tiene hasta este momento, se puede afirmar de que debe de sentirse con capacidad de diseñar circuitos combinacionales. En concreto, si nosotros partimos de la tabla de verdad, si nosotros tenemos una tabla de verdad, bueno, pues ya hemos dado una serie de teoremas en los cuales nosotros podemos obtener la ecuación booleana. En concreto, si nos fijamos en aquellas entradas que hacen que la tabla de verdad o la función valga 1 en la tabla de verdad, nosotros podríamos tener una ecuación booleana en suma de min términos, escogiendo aquellos min términos asociados a las entradas que hacen que la función valga 1. Bueno, pues esa suma de esos min términos pues implementaría esa función de conmutación. A partir de esa ecuación en suma de min términos, nosotros fácilmente podríamos obtener el circuito. En concreto necesitaríamos una puerta OR para hacer la suma y para los min términos necesitaríamos puertas AND, necesitaríamos tantas puertas como min términos aparezcan en la expresión. Además necesitaríamos un conjunto de variables, operadores complementos y cablecitos que unan todo esto. Bueno, dicho en definitiva, podemos a partir de la ecuación de suma de min términos obtener el circuito. Lo mismo podríamos haber obtenido a partir de la ecuación de producto de más términos. Si nos hubiéramos fijado en los ceros de la tabla de verdad, podríamos haber obtenido una expresión producto de más términos utilizando todos los más términos que hacen que la función valga 0, asociado a las entradas que hacen que la función valga 0, tenemos la expresión producto de más términos y a partir de esta también obtenemos el circuito de la misma forma. ¿Qué puede ser lo más dificultoso hasta este momento, ¿no? En el diseño? Bueno, pues sería obtener la tabla de verdad o el K-mapa a partir de la descripción inicial. En concreto tendremos que analizar o identificar cuáles son las variables, tendremos que identificar los valores lógicos que puede tomar las salidas para cada caso, dependiendo de la descripción. Bueno, ya veremos al final de este vídeo un par de ejemplos donde se puede aclarar, pero la única posibilidad el único consejo que podemos dar para el alumno para este paso previo de obtener la tabla de verdad a partir de la descripción es practicar y practicar y practicar. Bueno, en el diseño, evidentemente, el diseño de circuitos combinacionales nosotros no lo vamos a hacer a partir de suma de min términos o producto de más términos. ¿Por qué? Porque el coste del circuito va a ser bastante elevado siguiendo este criterio. ¿A qué me refiero con el coste? Bueno, imaginemos si tenemos una función una tabla de verdad, estamos representando una tabla de verdad de una función combinacional de 5 variables en el que aparezca 10 o 12 min términos. Bueno, pues evidentemente necesitaría una puerta OR que tuviera un montón de entradas para poder hacer esa suma de 10 o 15 min términos. Necesitaría 10 o 15 puertas AND para generar todos los min términos. Cada puerta AND pues tendría 6 variables de entrada, etcétera. Por tanto, vemos que el número de puertas que estamos utilizando, el número de interconexiones, pues es bastante elevado. Bueno, pues entonces, los criterios que vamos a seguir para optimizar el circuito es intentar reducir siempre lo posible todo el número de puertas y reducir también el número de conexiones. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues si seguimos los pasos de diseño, pasamos de la tabla de verdad a la ecuación booleana y existe una relación directa entre la ecuación booleana y el circuito, pues obtener un circuito que tenga el menor coste posible, atendiendo que tenga el menor número de puertas lógicas y el menor número de interconexiones, equivale a encontrar una expresión o una ecuación booleana que sea lo más reducida posible, es decir, que tenga el menor número de términos posibles. En concreto, si nosotros tenemos una ecuación que tenga 3 términos
producto, una suma de 3 términos productos, pues evidentemente, bueno, pues si esa misma función expresada por una suma de 3 términos productos la podemos hacer con menos términos productos, pues estaremos reduciendo el circuito. Pero si a su vez cada término producto tiene menos número de literales posibles, también estaríamos reduciendo no solo el número de entradas de cada puerta, sino también el número de interconexiones. Por tanto, estamos buscando siempre reducir la expresión en suma de min término producto más término, buscando suma de productos o productos de suma que tengan el menor número de términos y literales posibles. Con esto estamos consiguiendo reducir el número de puertas y el número de conexiones. No vamos a considerar en los pasos de diseño o en los pasos de optimización, no vamos a considerar los problemas de fan-in y fan-out de las puertas. El problema de fan-in estaba relacionado con el número de entradas, de la puerta. Evidentemente, en un criterio, si estamos diseñando como suma de min términos, hemos puesto antes el ejemplo, si estamos con una función de 6 variables, por ejemplo, de 5 o 6 variables, estamos 10 o 15 min términos, en la expresión booleana, bueno, pues ya tendríamos una puerta OR que tuviera 10 o 15 entradas, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco extraño. Encontrar una puerta OR con esas características en la realidad pues sería bastante complejo. Bueno, no obstante, nosotros en el diseño no vamos a considerar esas limitaciones de la realidad. El fan-out equivale, por ejemplo, equivale al número de puertas que nosotros le podemos conectar a la salida de una dada. Bueno, esto sí va a ser más fácil de cumplir porque realmente el fan-out bueno, de determinadas familias lógicas en la realidad pues es bastante elevado, puede ser del orden de 20, quiere decir que a la salida de una puerta lógica yo puedo conectar 20, como mucho puedo conectar hasta 20 puertas de entrada. Bueno, en los diseños que nosotros vamos a llevar a cabo en este tema, bueno, pues difícil va a ser el caso en el que se supere esa cantidad. Por tanto, realmente esta restricción, aunque no nos preocupe mucho, no nos debe preocupar, pero realmente la vamos a cumplir siempre en las características reales. De todas formas, vuelvo a repetir, no nos vamos a preocupar del número de entradas que tengan las puertas ni el número de conexiones que hagamos a la salida de la puerta. Esto sería el fan-in y el fan-out. No van a ser restricciones de nuestro diseño. El diseño mínimo, en la búsqueda de esa expresión óptima, tanto en suma de producto como en producto de suma, van a estar limitados a dos niveles. Y vamos a utilizar puertas AND OR o bien operadores universales NAND y NOR. Vamos a aclarar estos dos puntos en las siguientes transparencias. Por ejemplo, hemos dicho, vamos a analizar o vamos a obtener, mejor dicho, vamos a obtener presiones en dos niveles, o presiones óptimas en dos niveles, o tres si consideramos simple raíz. Vamos a ver todo esto qué significa. Por ejemplo, veamos, aquí tenemos una función combinacional, está expresada como una suma de dos términos productos, una suma de productos, una forma normalizada en suma de productos. Vemos el término AC' más AB'. Bueno, en la parte izquierda tenéis una posible realización de esa expresión, donde vemos una puerta OR con dos entradas, más una puerta AND, dos puertas AND, una con dos entradas y otra con tres entradas. Vemos las variables ABC en un raíl y sus versiones complementadas en otro raíl. Podemos comprobar que estas entradas están en doble raíl. Se dice que las entradas están en doble raíl cuando disponemos tanto de las entradas tal cual como de sus versiones complementadas, ¿vale? Estas entradas están disponibles en doble raíl. Tenemos A, disponemos A', B, B', C, C'. Disponemos de las entradas en doble raíl. Este circuito que tiene entradas en doble raíl tiene dos niveles, donde vemos que la función, ¿vale?, aparece un nivel de puerta inicial y un segundo nivel de puerta donde tenemos los términos producto. En concreto, el número de niveles de un circuito lo podríamos determinar si partimos de la salida y vamos buscando hacia la entrada. Si dibujamos una trayectoria en el circuito, vemos el número de niveles del circuito sería el número de puertas que atraviesa dicha trayectoria. En este caso, este circuito sería dos niveles, porque sea cual sea la trayectoria que cojamos desde la salida hasta las entradas, siempre atravesamos dos puertas, ya sea, por ejemplo, esta sería trayectoria, esta sería otra trayectoria y aquí aparecería otra trayectoria. Por tanto, el primer nivel estaría formado por puertas OR y el segundo nivel por las dos puertas AND. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos aquí esta expresión en suma de productos que está en dos niveles de puertas OR AND utilizando entradas en doble raíl.
Bueno, esta misma expresión la podríamos haber implementado de esta manera. Vemos que también tenemos aquí los dos niveles de puertas como aparecía en el circuito de la izquierda, pero en este caso las entradas no están en doble rail, están en rail simple, donde vemos que lo que significa aquí ahora no tenemos los complementos de la entrada y por tanto tenemos que generar los complementos a partir de inversores. La existencia de estos inversores me obligan a que inserte un nivel adicional, por tanto tenemos tres niveles. Vemos que el número de puertas que atraviesan, en el peor de los casos, si vamos viajando esas trayectorias ficticias que marcamos desde la salida hacia la búsqueda de las entradas, vemos que en el peor de los casos pues tenemos, como en este caso que estamos viendo aquí, pues tenemos atraviesa tres puertas, ¿no? El primer nivel sería la OR, el segundo nivel estaría formado por las puertas AND y el tercer nivel por los complementos, por los operadores complementos. Bueno, pues entonces el diseño, las restricciones de optimización de diseño van a estar centradas siempre en obtener expresiones en suma de productos y productos de suma, en dos niveles, si las entradas están en doble raíz, o en tres niveles si las entradas están en simple raíz. Es decir, que las expresiones que nosotros vamos a obtener van a generar circuitos de esta forma. ¿Por qué no generan circuitos en forma más compleja, con más niveles, como vemos aquí? Bueno, vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenéis la implementación de una función AC' más C A más B'. Tenemos un circuito que en este caso también estaría formado por tres niveles en doble raíz. ¿Vale? Tres niveles en doble raíz. Bueno, este circuito en realidad nosotros lo podríamos haber representado de otra forma distinta. Si nosotros operamos y aplicamos los teoremas del álgebra, vemos la propiedad distributiva y simplificamos, podríamos ver que esta misma expresión se podría realizar como A más CB', y por tanto tenemos un circuito, podríamos este mismo circuito implementarlo como este otro, en el cual ya tenemos dos niveles con doble raíz. Es decir, este circuito de tres niveles, trabajando un poquito con la expresión matemática, en realidad lo podemos implementar como un circuito en dos niveles. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, sabemos que una función combinacional, toda función combinacional, hemos visto una serie de teoremas, se puede representar como suma de min términos y producto de más términos. ¿Cuántos niveles tenemos asociados en suma de min términos o producto de más términos? Bueno, pues evidentemente si la variable está en doble raíz son dos niveles y si no lo tuvieran estarían en tres niveles. Quiere decir esto que yo cualquier función combinacional la puedo implementar en suma de min términos o en suma de productos o producto de más términos o producto de suma, siempre utilizando únicamente dos niveles. En el uso de esos dos niveles veremos que siempre vamos a utilizar o puertas AND, OR, o bien NAND, solo NAND y solo NOR. ¿Vale? Cualquier expresión normalizada en suma de producto o producto de suma puede implementarse en dos niveles de puertas AND, OR y OR AND. Todas las expresiones en suma de producto y producto de suma se pueden representar en dos niveles AND, OR AND, asumiendo que las variables están en doble raíz, o en tres niveles si no estuvieran en doble raíz. Si tengo una expresión en suma de productos, necesitaré una OR que iría en el nivel 1 y ahora todos los términos productos irían en puertas AND situadas en el nivel 2. Si tengo una expresión producto de sumas, yo tendría una puerta AND en el nivel 1 y puertas OR que implementen los términos suma en el nivel 2. Por tanto, cualquier expresión normalizada, vuelvo a repetir, requiere solamente dos niveles de puertas, AND OR o U OR AND. Con el uso de dos niveles de puertas NAND se puede implementar cualquier función de conmutación, es decir, los operadores NAND, utilizando solo operadores NAND podemos implementar también cualquier función de conmutación. Lo mismo va a ocurrir con los operadores NOR, pero lo veremos en la siguiente transparencia. En concreto, los operadores NAND están asociados a expresiones en suma de productos. Vamos a ver cómo se puede transformar una expresión en suma de productos que utiliza dos niveles de puertas OR y AND en un circuito que solamente está implementando puertas NAND. Se está implementando utilizando puertas NAND. Por ejemplo, vemos aquí un circuito que implementa una función de conmutación que sería f igual a A más CB'. Tenemos dos niveles de puertas, estamos utilizando variables en doble raíz porque vemos que no tenemos los complementos, sino directamente tenemos
tenemos las variables y las variables complementadas. Por tanto tenemos A, B' y C. Por tanto, este circuito que está implementado OR, AND en dos niveles, yo lo puedo transformar utilizando solamente puertas NAND. ¿Cómo lo hago? Veamos, la puerta OR que está en el nivel 1, yo la puedo reescribir como una puerta NAND en el que las entradas estén complementadas. La OR de X y es igual que la NAND de X complemento y complemento. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues se basa en la propiedad de Morgan, donde hemos visto que el complemento de un producto es igual a la suma de sus complementos. Vemos que al operar el complemento del X complemento y complemento me queda X más Y, que es la operación OR. Bueno, por tanto, esta puerta OR en este circuito yo la podría sustituir por una puerta NAND si yo ahora complemento las entradas. Es decir, yo pongo A complemento y aquí pongo un inversor para complementar la salida de esta puerta AND. Como vemos, nuevamente aquí, este conjunto AND inversor en realidad funcionalmente es como si fuera un NAND, por tanto yo lo puedo unificar y sustituirlo por una puerta NAND. Pues vemos que la transformación de esta expresión que estaba en suma de productos, dos niveles OR AND, bueno, pues la hemos transformado directamente sin más que sustituir cada una de estas puertas por puertas NAND directamente. Eso sí, hemos visto que la variable que estaba en el nivel 1 la hemos tenido que invertir, pero las variables que estaban en el nivel 2 se quedan tal como está. Bueno, por tanto, siempre que nosotros tengamos una expresión en suma de productos, yo la podré implementar de dos formas distintas. Esa expresión en suma de productos la podré implementar directamente con este circuito, o bien a partir de este circuito sustituyendo cada una de esas puertas por puertas NAND y complementando las variables que estén en el nivel 1. ¿Vale? Por tanto, estamos dando dos formas alternativas de implementar una suma de productos. La directa, que sería esta que marcamos aquí a la izquierda, o una utilizando solamente operadores NAND. Recordemos que dos niveles de puertas AND OR en suma de productos requieren sustituir todas las puertas que aparecen por puertas NAND y las variables del nivel 1 se complementan, mientras que se quedan igual las que pertenecen al nivel 2. De forma alternativa, nosotros podemos preguntar en el diseño de circuitos que al alumno podemos preguntar diseñe tal circuito que cumple con estas características utilizando puertas NAND. Entonces el alumno automáticamente debe de saber si me están pidiendo un diseño solo con puertas NAND, yo tendré que buscar primero el circuito que se corresponda con una expresión en suma de productos e implementar esa expresión en suma de productos utilizando solamente operadores de tipo NAND, siguiendo las reglas que están aquí marcadas en este recuadro. De igual forma, el operador NOR es un operador universal y utilizando solo operador NOR se puede implementar cualquier función de conmutación. En este caso atendiendo a expresiones que están dadas en productos de suma. Recordemos que los operadores NAND hay una transformación directa en suma de productos a operadores NAND, a un circuito en operadores NAND. Bueno, pues vamos a hacer algo equivalente pero en productos de suma. Por ejemplo, vemos aquí en la parte izquierda un circuito que está dado en dos niveles AND OR. Vemos que tenemos un primer nivel 1, el primer nivel en el que tenemos una puerta AND y por tanto la función sería F igual a A por el término suma C más B'. Bueno, pues tenemos una expresión en producto de suma. Bueno, este sería el circuito que nosotros podemos representar directamente de cualquier expresión producto de suma. De forma alternativa, a partir de una expresión en producto de suma, nosotros podremos dar un circuito construido solo con puertas NOR, que sería este que mostramos en la parte derecha. ¿Cómo conseguimos ese circuito el circuito construido solo con puertas NOR a partir del circuito en producto de suma dado por dos niveles AND OR? Bueno, pues aplicamos las propiedades duales de las que hemos visto antes. Pues tenemos AND XY es igual que la NOR de las versiones complementadas en su entrada. Por tanto, el complemento de una suma es igual al producto de sus complementos, que veremos en este caso que sería igual a X por Y. Por tanto, esta función AND yo la puedo traducir o sustituir por un operador OR si las variables de entrada están complementadas. En este caso teníamos la variable A, tenemos A complemento y la otra entrada también la complemento utilizando un inversor.
y nuevamente podemos ver que esta OR seguida de un inversor funcionalmente es una NOR. Nuevamente tenemos una regla de sustitución similar a la de las puertas NAND. Entonces, si nosotros tenemos dos niveles de puertas OR AND o productos de sumas, podemos sustituir directamente todas las puertas lógicas por puertas NOR, y la única particularidad es que aquellas variables que aparezcan en el nivel 1 aparecerán complementadas, se deberán complementar, y las que estén en nivel 2 se dejen como está, como vemos en esta realización. Resumiendo, si nosotros tenemos una expresión en producto de suma óptima, esa expresión en producto de suma nosotros podemos llevarla a cabo directamente mediante la realización que vemos aquí en la izquierda, o bien mediante una realización solo utilizando puertas NOR, como vemos aquí en la parte derecha. ¿Cómo se obtiene esta? Bueno, pues directamente a partir de la realización en producto de suma, sustituyendo todas las puertas por puertas NOR, y las variables que estén en el nivel 1 las complementamos, dejando como está la del nivel 2. Nuevamente podemos decir, al alumno se le puede exigir encontrar una expresión mínima o diseñar un circuito utilizando puertas NOR, y el alumno directamente tendrá que saber que tiene que encontrar una expresión en producto de sumas óptima, cuya implementación sería esta, y realizar la transformación como aparece aquí en la derecha. Bueno, pues vamos a recordar los pasos que vamos a seguir ahora en el diseño de circuitos combinacionales. Bueno, siempre vamos a partir de una especificación textual o verbal, donde vamos a identificar o definir cómo debe de operar o cuál es la tarea que tiene que llevar a cabo el circuito. A partir de esta especificación textual pasamos a la tabla de verdad o directamente el CAMAPA. El CAMAPA va a ser siempre obligatorio en el proceso de diseño, porque a partir del CAMAPA nosotros vamos a meter los criterios necesarios para obtener las técnicas necesarias o las herramientas para obtener la expresión mínima, y a partir de la expresión mínima el circuito. Esta expresión mínima podrá ser en suma de productos, producto de suma, y cuando se dé en suma de productos podremos implementarlo en dos niveles de puerta OR AND, o bien con puertas NAND, y cuando se den productos de suma pues en dos niveles también de puertas OR AND, o bien utilizando solo puertas NOR. Vamos a ver, como dijimos al principio, un par de ejemplos de cómo obtener la tabla de verdad a partir de la descripción textual. ¿Vale? Es importante determinar cuáles son las variables de entrada y especificar los valores que pueden tomar, y lo mismo con las salidas que puede tener. ¿Vale? Obtenemos la tabla de verdad o bien directamente el CAMAPA de la función implementar. Como digo, la tabla de verdad puede ser opcional, pero el CAMAPA siempre va a ser obligatorio en el proceso de diseño. Vamos a ver un par de ejemplos como acabo de decir. Suponga que se desea diseñar, esta sería la descripción textual, un circuito que reciba números entre 0 y 15, representados por las entradas X3 y X0, donde X3 es el bit más significativo, y diseño un circuito que genera salida Z igual a 1 si solo si el número X3, X0 es primo. Por tanto, aquí tendríamos el esquemático del circuito que queremos diseñar. Tiene una única salida y 4 entradas. Estas serían X3, X2, X1, X0, y la salida sería Z, aunque no aparezca aquí los nombres. Y esta sería la tabla de verdad del comportamiento del circuito, donde vemos que tenemos que poner todas las combinaciones de entrada, ¿vale? Y ahora rellenamos la salida que indique el comportamiento. Bueno, pues estas serían todas las combinaciones de entrada que representan los números, y ahora tendríamos que poner Z igual a 1 cuando el número asociado sea primo, que sería para el caso la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, 5, la 7, la 11 y la 13. Para el resto de las combinaciones de entrada, desde el 0 al 15, pues la salida Z sería 0. Bueno, pues a partir de la tabla de verdad, pues nosotros representaríamos el CAMAPA, meteríamos los criterios de optimización, tendríamos la expresión mínima en suma de producto a producto de suma y su implementación final. Otro ejemplo que muestre el paso 1 y 2. Se desea diseñar un circuito combinacional que recibe información del estado de 3 bombillas, encendida o apagada, y del estado de un único interruptor, on y off. El circuito debe generar una alarma que se active cuando alguna de las bombillas no esté encendida, cuando el interruptor está en on, o cuando alguna de las bombillas esté encendida y el interruptor esté en off. Veamos ahora que a partir de esta especificación textual ya no tenemos tan claramente definidas cuáles son las variables de entrada y cuáles son las salidas y cuáles son los valores que pueden tomar cada una de ellas. Antes sí se nos definía que las entradas eran un número binario, cuál era la más significativa, que la salida Z tomaba el valor 1 cuando el número era entrada primo, estaba totalmente definida, pero aquí no. Aquí está mucho más general. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar
las variables de este circuito. Bueno, tenemos un circuito que tiene que determinar, en primer lugar, tenemos el estado de 3 bombillas, que puede estar encendida o apagada, y el estado de un interruptor que puede estar on y off. Bueno, pues tenemos 4 entradas, que sería 3 asociadas a 3 bombillas y el interruptor. Y ahora tenemos que generar una salida, que es la alarma. Esto es lo que está definiendo la descripción textual del comportamiento del circuito. Bueno, pues tenemos 3 bombillas, interruptor y salida, alarma. Las 3 bombillas vamos a definir como variables B1, B2, B3. Y ahora vamos a asignarle un valor. Si B sub i vale 0, indica que esta bombilla está apagada. Si vale 1, indica que está encendida. Esta asignación la estamos haciendo nosotros de forma arbitraria. Podríamos haberla asignado de forma distinta. Podríamos haber dicho que un 1 es apagada y un 0 encendida. En cualquier caso. Lo importante después es que en la tabla de verdad estemos reflejando el comportamiento real de la descripción textual. El asignarle un valor concreto a si está encendida o apagada es indiferente. Por tanto, asumimos B sub i vale 0 apagada, B sub i vale 1 encendida. El interruptor, nuevamente le asignamos 0 off, 1 on. Y la alarma 0 inactiva y 1 activa. ¿Qué ponemos en la tabla de verdad? Bueno, pues ahora ponemos todas las posibles combinaciones de las entradas, que sería el interruptor, las 3 bombillas, y la salida de alarma, que la alarma tiene que ser 0 cuando no esté activa y 1 cuando esté activa. Bueno, aquí vemos en esta mitad de la tabla de verdad, vemos que para todas estas combinaciones el interruptor está en 0, que identifica que está en off. ¿Vale? Si el interruptor está en off, ¿vale?, lo normal es que las bombillas estuvieran todas apagadas, es decir, que todas estuvieran en 0. Entonces, si todas están apagadas, todas estas variables, todas valen 0, pues no debe de haber alarma. La alarma estaría inactiva, por tanto la alarma tiene que ser 0. En cualquiera de los otros casos en el que i valga 0, aquí vemos que B3, la bombilla estaría encendida, pues se debería de activar la alarma, por tanto ponemos un 1 en esta columna. Y así lo hacemos para todas las demás. Volvamos al caso de que el interruptor estuviera en on, es decir, aquí vemos i vale 1, por tanto el interruptor está en on. Si el circuito está en on, las 3 bombillas deberían de estar encendidas. Por tanto, para que estén encendidas, las 3 bombillas tendrían que poner las correspondientes variables, deberían de ser todo 1. Por tanto, en este estado, si el interruptor está en on y las 3 bombillas están encendidas, la alarma debería estar inactiva, debería ser 0. En cualquier otro caso en el que vemos que alguna de las bombillas está apagada, deberíamos de activar la alarma, por tanto la alarma debe ser un 1.